¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Rocío García Miranda. Ella es traumatólogo ortopedista pediatra, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Saltillo y posteriormente hizo su especialidad en la UMAE de Trauma y Ortopedia número 21 del IMSS y tiene alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños en México. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Ponseti, así como de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, y está avalada por la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. Actualmente se desempeña en un hospital de alta especialidad infantil, así como tiene su consultorio en hospitaria, y justo platicaremos de temas de pediatría ortopédica. Bienvenida, Rocío, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿tú cómo estás? Gusto Gracias por... estar aquí. Muy bien, yo muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya teníamos mucho tiempo tratando de que se lograra este episodio. Por ahí los pasillos del hospital me han dicho que tienes una gran manera de consultar y de explicar el tema pediátrico de trauma. Entonces me da mucho gusto que nos acompañes. Y justo en un congreso previo que fui, platicaban de cómo cuáles son los paquetes, las tendencias y cosas que se han ido agregando de a lo mejor 5 o 10 años para acá. Y salió mucho el tema del tamiz de cadera. Quizá para los médicos es algo muy cotidiano, pero platícame tu realidad, al menos en Nuevo León, si es algo que ya en todos los hospitales públicos y privados existe, o la realidad es que no se hace en todos lados. Bueno, mira, sí, en la ley se encuentra desde el 2016, salió el diario oficial, donde decían que en el artículo 61 y 64 se agregaron unas fracciones. Parte de lo que dice es de que a todos los bebés se les debe hacer un chequeo de cadera para descartar displasia de cadera entre el mes y cuarto mes de vida, ya sea con un ultrasonido o con una radiografía. Lo ideal y por lo que abogamos los ortopedistas es que sea ultrasonido porque pues es una técnica que no hay radiación y sobre todo porque es el que nos permite detectarlo con mayor premura, o sea, nos da más oportunidad de dar un tratamiento efectivo y a tiempo, ¿sí? Entonces, por eso deseamos que lo ideal fueran todos con ultrasonido. El problema es que se acaba el tiempo de poder hacer ultrasonido y es cuando ya tenemos que utilizar la radiografía, porque el mismo crecimiento del niño ya no nos permite que el ultrasonido se realice adecuadamente. Esto es por la maduración de los huesos, no tanto por el tamaño del niño, sino porque los huesos maduran y ya no permiten pasar las ondas de ultrasonido y no nos dejan hacer las mediciones que se tienen que hacer para poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, a pesar de que está desde el 2016 en el papel, como que el papel alguien lo guardaron y se les olvidó, y apenas el año pasado empezó a salir en las cartillas. Entonces, desde julio del año pasado, ya a la Cartilla Nacional de Salud se le agregaron 4 tamices, que es corazón, ojos, oídos y cadera. Entonces, ya por eso es obligatorio, sí, desde el 2016, pero ahorita más que nunca, porque como saben, pues en todas las escuelas, en todas partes te piden la cartilla completa. Entonces, ahorita sí está ya en las cartillas. Pero de la teoría a la práctica en este último año, digo, y considerando que, digo, tú eres la experta, pero muchos nacimientos, una considerable mayoría ya no regresan al seguimiento del niño sano del mes, de los 6 meses, a veces pasa el año y nunca se llevó al pediatra. Y por los tiempos que tú mencionas de entre el primer y cuarto mes, eh, si alguien llega a un hospital entre estos meses y pide el tamiz de cadera, ¿es algo fácil o es algo protocolario que primero hay que ir a consulta de pediatría general y luego programarlo? ¿Cómo funciona en la realidad de este tema? Mira, la realidad aquí en Nuevo León, que es nuestra realidad ahorita, la mayoría de los hospitales privados ya te incluyen lo que es el tamiz cardíaco y el metabólico, que es el del taloncito, ¿no? Que les hacían desde antes. Ahorita ya ampliado con más enfermedades, no solo hipotiroidismo, pero ningún hospital estaba agregando todavía ojos y cadera. Entonces, algunos lo ofrecen aparte, o sea, como que usted busque su médico. Actualmente Hospitaria no lo tienen todos los paquetes, pero te da la opción de elegir, oye, tú quieres tu paquete con todos los tamices y entonces ya te lo están eligiendo. O sea, ya te están dando la oportunidad de que tú lo compres ya con todos los tamices, pero sí, efectivamente, no todos los hospitales los tienen. Entonces, el problema de que sea un ultrasonido es que lamentablemente todavía no hay mucho personal capacitado para realizarlo. Entonces, a nivel institucional,
Muchas veces, pues, tú sabes, ¿no? La sobrecarga de trabajo, el número de pacientes, no permitiría que un radiólogo o un ortopedista pediatra esté haciendo los ultrasonidos de todos los niños que nacen. Entonces, esto nos lleva a la apertura que se da hasta los 4 meses, que es cuando el huesito ya se ve en la radiografía, es cuando ya nos permite hacer mediciones específicas y es cuando ya podríamos hacerlo en un sector público, ¿no? Sin embargo, si tenemos la posibilidad acá en el privado, por eso ya cada vez más hospitales están tratando de adaptarlo, aunque la verdad la mayoría de los hospitales en Monterrey todavía no lo tienen ya como incluido en ¿no? sus paquetes. Pero en la parte pública, porque pues la gran mayoría de la población se atiende en hospitales públicos, volviendo un poquito ahí, a lo mejor muy repetitivo, pero nacen sus bebés, se les cita y se les recomienda que vayan. Sí tienen la capacidad y hoy en día se les hace a todos los que se puede en la parte pública los ultrasonidos, o la realidad es que también hay ciertas trabas porque, como bien dices, está tan saturado el sistema que pues a veces, aunque quiera el paciente, sí es poco probable que se logre. Uno, en la pública, y no sé qué tanto sepas o se viva en la institución tipo de seguridad social, si se puede, no se puede, o la verdad es que sí estamos un poco limitados hoy en día. Hoy en día todavía estamos un poco limitados. La mayoría se hacen a bebés con una alteración en la exploración física o que tengan factores de riesgo, pero en el general al 100% no se está realizando todavía. Que es cuando haces Que es la Barlow y meta. Ortolani. O sea, desde ahí a lo mejor alguien dice, ay, este niño de una vez, o sea, si hay como algún disparador que desde el nacimiento en instituciones públicas te diga, señora, este niño sí tiene que sí o sí darle seguimiento. Sí, mira, todos los pacientes son revisados por su pediatra cuando nacen, directo ahí al nacer, que respiren, se muevan, los miden, todo lo que te dan en la hojita con el piecito. Sí, dentro de esos chequeos, ahí mismo el pediatra hace una valoración inicial de cómo están las caderas. ¿Ok? Generalmente, si detectan algo, se pide la interconsulta. Si es un hospital donde hay ortopedia, se pide la interconsulta directo al ortopedista y ¿sabes qué? Yo detecté unas maniobras positivas. ¿Qué son las maniobras? Para los que no saben, pues se hacen diferentes movimientos a nivel de la cadera donde nos permite un poco saber si la cadera al momento de moverla se acomoda o se sale de su lugar. Eso ya nos da un indicio de que hay una inestabilidad en esa articulación y eso ya nos da una sospecha de que pudiera estar pasando algo en esa cadera. Entonces ahí ya se habla al especialista. Cuando no hay un especialista, digamos, que pueda venir en el turno, por decirlo así, se hace una interconsulta al especialista y se solicita un estudio. Ok, ¿Sí? Entonces para quien tenga un bebé se puede quedar tranquilo con esta parte que desde que nace se podría detectar, pero ya una evaluación rutinaria y de tamiz tienes hasta 4 meses, como para recalcar que la consulta del niño sano es indispensable, idealmente pues a los 2 meses, pero que no se nos pase los 4 meses. ¿O cuándo dirías tú, por favor, antes de tal mes sí o sí lleven al niño que lo revisen? Bueno, lo ideal es hablando de niños sano, lo ideal es ir a su primer consulta a la semana. ¿Por qué? Porque muchos bebés no tienen buena sujeción, saliéndonos un poquito de la ortopedia. En la lactancia no tienen buena sujeción al lactar, hacen chasquidos, tienen frenillo y todo eso, pues la mamá, sobre todo mamá primeriza, no sabe nada de eso. Entonces llegan a la primer consulta, que es a la semana, el bebé perdió peso, está amarillo y todo. Si se brincaron esa consulta, ya no se dieron cuenta. Okay. Entonces, de entrada a la primer consulta hay que ir porque hay que ir. Ahí es donde ya el pediatra les hace diferentes recomendaciones que pues realmente la consulta donde está la mamá toda dolorida y todo, pues no se hace, ¿no? Entonces ahí hay tiempo de platicar, ahora sí, cómo te ha ido con tu bebé, qué tal la llevan, cómo van los pañales, todo ese tipo de dudas que van surgiendo, bueno, para eso son esas consultas. Y ahí es donde generalmente, en esa o al mes es donde generalmente se hace la recomendación de los tamices. Hablando del tamiz de cadera, como lo ideal es hacer ultrasonido, lo ideal en un mundo genial sería hacerlo entre la 4ª y 6ª semana de vida. ¿Por qué exactamente entre ese tiempo? Los bebés cuando nacen tienen cierta laxitud por las hormonas que pasa la mamá al bebé. Entonces, hay veces que con las maniobras o algo pudiera haber falsos positivos. La mayoría se resuelven, el 80% se resuelven pasando cierto tiempo. Entonces, dejamos esas 4 semanas para que el bebé, la mayoría no nos den con inmadurez o con hiperlaxitud o algo.
y antes de las 6 semanas, porque las gráficas de Graph, por ejemplo, que es el método de ultrasonido que en México actualmente es el que más se está usando para el diagnóstico, son las marcas las pautas que nos marcan. A las 6 semanas es la primera medición. Entonces, cuando vamos entre las 4 y 6 semanas de vida, nos da oportunidad de instalar un diagnóstico y poner un tratamiento. Entonces, no es la misma efectividad del tratamiento conservador, o sea, sin cirugía, que es el arnés, cuando yo lo pongo antes de los 3 meses que cuando lo pongo después de los 4. Por ejemplo, antes de los 3 meses la efectividad anda entre el 90 hasta casi 95%, dependiendo el tipo de displasia. Y si lo pongo después de los 4 meses, hay artículos que marcan que baja hasta un 70%. Entonces, es muy buena todavía, o sea, todavía nos funciona el arnés. Sin embargo, después de los 6 meses ya no sirve el arnés. Entonces, tú me traes a un niño a los 5 meses con una radiografía y sí sabe que sí está displásico. Las posibilidades de que le vaya bien con el arnés en ese mes son mucho más poquitas a que le vaya bien si se lo hubiera puesto desde las 6 semanas. Rocío, ¿y cómo detectaría o cómo existen algunos signos de alarma que digas tú, oye, pues nació el bebé, ¿hay algo que los papás puedan notar, algo que pueda llamar la atención o si es algo que meramente un médico pediatra puede decir, ay señora, ¿sabe qué? Llévelo al tamiz? ¿Cómo poder a lo mejor ayudarles a los papás con signos de alarma o no hay tal cual? Sí los hay, pero en casos muy específicos. Mira, la displasia de cadera son de diversos tipos. Displasia significa mal desarrollo. La cadera es una articulación donde una superficie cóncava embona con una superficie redonda. Eso es lo que nos permite el movimiento de la pierna, ¿ok? Entonces, la displasia en sí, pues es un mal desarrollo, o sea, cualquier cosa que afecte ese buen engranaje entre la concavidad y el círculo. Puede que solo esté un poco plano ese molcajetito, o puede ser que el hueso esté completamente afuera o que se esté moviendo de su lugar. Entonces, las maniobras que detectan los pediatras es cuando se está moviendo de su lugar o está completamente afuera. Tú como papá, como esto no les duele a los bebés, eso hay que hacer mucho hincapié, no les duele, ese es el problema, no les duele, el bebé no llora porque le mueves la pierna, ¿sí? Entonces, el papá puede notar a lo mejor, pues que si trae una cadera de fuera y la otra la trae en su lugar, va a haber una dismetría. Entonces, ¿qué pueden notar los papás? Pues que tiene un pliegue de la nalguita más arriba que otro, que los gorditos que se les hacen por ahí de los 3, 4 meses igual son asimétricos, que se sienta algún clic o algún chasquido cuando le cambiamos el pañal. Pero eso estamos hablando de caderas que están fuera de su lugar o se están saliendo de su lugar, que en total de todas las caderas enfermas son menos del 25%. Entonces, la gran mayoría de las caderas que tienen displasia están en su lugar, no se mueven y solo están planas. Entonces, esas son las que podemos detectar también con el ultrasonido. O sea, el ultrasonido te detecta las que están afuera, las que se están saliendo, las que están a punto de salirse, ¿sí? Y las que están en su lugar, pero la cavidad está plana. Entonces, por eso la recomendación sería, es indispensable hacer el tamiz de cadera antes de las 6 semanas, para así decir, ¿no? Lo ideal sería 4 o 6 semanas. Se puede realizar y con muy buen resultado todavía hasta los 4 meses, que es cuando ya empieza. ¿Por qué la limitante de los 4 meses? No porque esté gordito. Lo que es la parte del fémur es puro cartílago cuando nacen. Entre los 3 y 4 meses, la parte de la cabeza femoral, o sea, el circulito, le empieza a salir calcio al centro. Imagínense, esto es como un durazno. Durito adentro, blandito afuera. El problema es que al yo poner la sonda de ultrasonido, la imagen rebota en esa piedrita de calcio y ya no me deja ver las estructuras que quedan del otro lado, me hace una sombra. Esas estructuras las necesitamos para poder hacer las mediciones, que son las que nos marca en qué condición está esa cadera. Entonces, por eso es la importancia, no porque el bebé esté gordito o flaquito, sino la presencia de ese núcleo. Por eso hay bebés que me llevan a los 3 meses y, no, ¿sabes qué? Pues ya no se ve. Y hay bebés que me llevan a los 4 que traen algún retraso en esa osificación y genial, se lo hacemos. O a los 5, hecho hasta 5 sin problemas. 6 todavía le intentamos si está muy delgadito el bebé o algo. Pero pues sí, la gran mayoría
A los 3, 4 meses ya tienen ese puntito de calcio. Y si ese puntito de calcio ya es muy grande, ya no deja ver las estructuras de acá. La dichosa sombra acústica. Y entonces se nos pasa por alguna situación, llega el mes 4, 5, 6, dependiendo de la maduración. Ahí la indicación es radiografía y pues va disminuyendo a lo mejor el resultado favorable, pero seguiría siendo recomendable que acudieran, porque ya quizá a los 6 meses o los que sigan, que el niño ya se sienta o el bebé ya se sienta, ¿hay algo más que empiecen a notar o cuál es como en los casos más complicados, por así decirle, que te llegan pues ya de tiempo, quizá antes del año? Ahí sí llegan los papás diciendo, oye, es que mira, se sienta mal o se cae o se tropieza o no tolera. ¿Cuáles serían los signos de alarma a lo mejor tardíos, si es que existen? Tardíos, igual seguimos con los pliegues. Los pliegues cutáneos son muy notorios. Si hay una cadera afuera, y cojera. Al momento que se empiezan a parar, pues parece que tienen una piernita más grande que la otra. Sí, entonces al momento que se empiezan a parar, algunos gatean raro por lo mismo, como no embona bien, gatean así como que con un movimiento asimétrico a la otra pierna. Okay. Sí, entonces también eso podría ser. Ok, y en tu expertise, si hay casos que ya llegan muy tarde y ahí, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente sí hay casos que llegan muy tarde. Generalmente cuando una cadera está afuera, los papás lo notan cuando empieza a caminar al año. Sí, okay. Que ya es muy tarde, pero todavía hay que hacer. Todavía podemos meter la cadera a su lugar, modificar el hueso, pero eso sí ya es con cirugía. O sea, son cirugías grandes donde tenemos que abrir la articulación, limpiar la cavidad, hacerle una cavidad falsa, por decirlo así, con ese huesito. Sí, poner ese huesito en su lugar, poner yeso, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, todavía hace unos meses, me llegó una niña de 9 años con dolor. ¿Y por qué dolor? No, pues siempre, ya desde que la vi entrar dije, esto pinta mal, ¿no? Y le digo, ¿siempre ha caminado así? Dice, sí. Dice, ¿cómo? ¿Como patito? Sí. Sí, el problema es de que no cojean como tal, porque las dos las traen afuera. Entonces, eso nos da una marcha un poco balanceante, le llamamos pues nada de pato, ¿no? Pero la familia es la idea de que pues camina rara y como está gordita, pues a lo mejor camina rara porque está gordita, ¿no? No, el problema es que trae las caderas afuera totalmente. Entonces, ¿por qué trae dolor? Porque donde se está recargando el hueso no es un hueso hecho para cargar peso, entonces ya hay un desgaste y hay una artrosis, ¿sí? Entonces, esas niñas que les dices, pues no, ya no te la puedo poner en su lugar. O sea, ya hay que esperar a que madure para ponerle una prótesis. O sea, de poder se puede, para hacer un reemplazo. De poder se puede, pero les va peor si intento meterse la fuerza a esa edad que si nos esperamos a hacerle un reemplazo. En cambio, si lo detecto en el año, bueno, ahí sí les va bien. ¿Por qué? Ese huequito, ese acetábulo, que es el nombre correcto, se termina de desarrollar 7, 8 años, ¿no? Pero la mayor capacidad se da en los primeros años de vida. Entonces, yo hago algo falso, pero el estímulo es el que lo va moldeando. Entonces, todavía me queda remodelación ósea. O sea, todavía agarra forma de la que queremos que tenga, pero pues si no nos damos cuenta, está muy grandes, pues ya eso no va a pasar. Ok, y volviendo, porque ahora sí ya como recorrimos del mejor al peor escenario, ¿qué es lo que puede esperar? Digo, acuden estos padres, la llevan a su tamiz, oye, detecto dentro de estas variables, niveles, porcentajes, alguna anomalía. ¿Cuáles son como los tratamientos más generales? Porque mencionabas por ahí el arnés de Pavlik, pero ¿hay alguna otra o qué es lo que puede esperar un papá que le detecten alguna desviación en el desarrollo? Digamos que encontramos una displasia de cadera pura, que es nada más que el ensamble está plano con redondo, ¿no? Entonces se indica el arnés de Pavlik. Ese arnés se usa prácticamente todo el día. Se les quitamos 1 hora se enseña a los papás a quitarlo y ponerlo para que sea una colocación adecuada que no le vaya a traer complicaciones a bebé. Y esa hora que se lo quitamos se hacen ejercicios, se baña al bebé, se le pone su cremita, ya sabes, todo lo necesario de aseo y esas cosas. Y el uso aproximado no es una receta, ¿eh? Nosotros se lleva un control continuo de cómo va evolucionando los ángulos de ese acetábulo. Sin embargo, aproximadamente lo usan 3 meses. ¿Sí? Hay bebés que un poquito menos, hay bebés que nos brincamos un poquito más, sobre todo si ya agregamos. Por ejemplo, un bebé con una luxación se puede poner el arnés,
pero tenemos que revisarlo en las primeras 2-3 semanas para ver si realmente ese huesito se está acomodando en su lugar. Porque si yo nada más le pongo el arnés y se lo dejo ahí 3 meses y ese huesito nunca entró, voy a complicar más la situación. Claro. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo que se llama enfermedad del arnés de Pavlik. O sea, creé tanta presión con ese arnés contra el hueso que no estaba en su lugar que al final ese hueso deja de crecer, se lastima, no puede tener necrosis. Entonces, sí tenemos que valorar si el arnés está funcionando en las primeras 2-3 semanas. Si funciona, ese es el tratamiento. Pero si vemos que no está funcionando, ahí es donde ya tenemos que cambiar. ¿Qué porcentaje de los luxados, o sea, de los que están afuera, no funciona? Hasta un 30%, hasta 40%. Entonces, ahí sí tendríamos ya que hacer otra. Lo normal es hacer pues una reducción ya en quirófano. Puede ser una reducción cerrada que ya con la sedación, la liberación de algunos musculitos, logré entrar la cadera y ponemos un yeso para que la cadera se mantenga donde ya la queríamos. O hay veces que incluso no entra así y ahí sí ya hay que abrir, ¿no? Y hay que abrir, limpiar. Esto es como en una casa abandonada, ¿no? Todo hueco que deja se llena de algo. Claro. ¿Sí? Entonces, si esa cavidad ya tenía mucho tiempo o estuvo luxada desde mucho tiempo, entonces quedan ligamento, queda cápsula, se llena de grasita. Entonces, eso hay que entrar, quitarlo para que el hueso pueda ocupar el lugar que le correspondía. Claro, y para los padres que quizás estén en esa situación que a lo mejor suene muy alarmista, en realidad creo que la ventaja de que sean en estas edades es que normalmente la cicatriz va a ser casi imperceptible, las secuelas van a ser seguramente ninguna porque el objetivo es que quede la marcha normal. Entonces, aunque suene muy difícil y para los que tengamos hijos el imaginarse que el bebé va a entrar a cirugía con sedación y demás, pues bueno, estamos apostándole a que los siguientes 60, 80, 90 años de vida sean con una marcha normal, que es el objetivo, ¿no? Sí, y lo mayoría, o sea, lo que le estamos apostando es que a la mayoría le va bien con el arnés. Sí, ya si te tocó ser de ese poquito porcentaje que no le fue bien, hay muchas opciones mientras las hagamos en tiempo y forma. No es lo mismo operar un niño de 3 años, 2 años que operar uno de 6. Claro. Sí, su capacidad de remodelación no es la misma. Si vemos un niño que se cayó y se fracturó la clavícula de 2 años, a las 2 semanas ese niño ya trae callo, ya le pegó. En cambio, uno se lo partió de 7, 8 años, bueno, él se va a tardar 3, 4 semanas. Entonces, y como quiera están chiquitos, nosotros nos la partimos y ya va placa y tornillos y todo, ¿no? O sea, ya no funciona el cuerpo igual. Pasa lo mismo en este caso. Claro. Perfecto. Rocío, algo que digo, entiendo que es toda una especialidad, quizá el tema de cadera, pero algo que se nos está escapando de cadera, de tamiz de cadera, displasia y demás, antes de pasar a algún otro tema, ¿alguna recomendación que quieras tú? No he mencionado esto y es indispensable saberlo. Del tamiz, pues no, nada más de que lo busquen a tiempo, no se confíen de que, que al cabo en la cartilla dice hasta los 4 meses. No, porque si se llegan a confiar, están hablando ya al ras de, ya es que ya mañana cumple 4 meses y no es tanto por la capacidad técnica, sino por el tratamiento. Sí, entonces traten de difundir con los primitos, con el vecinito. Todos tenemos a alguien cerca que acaba de tener un bebé. Entonces, esto lo vamos a ganar haciendo difusión. Sí, lamentablemente es lo que está faltando. Ya se logró que esté en la cartilla. Ahora, pues hay que difundir que realmente acudan a hacérselo. Porque si es nuevo, muchos papás dentro de los mismos me dicen, oye, es que a mis otros 2 hijos no se lo hice. Ajá. Sí, en las mismas familias ya hay esa discrepancia. Pero pues porque no sabían, ¿verdad? No porque el papá no quería. Entonces esa difusión nos va a ayudar a que poco a poco se vaya haciendo la cultura y la conciencia de que es algo que se necesita, que no porque no duela no significa que no va a dejar secuelas. Claro. Sí, y que tiene un tratamiento realmente fácil si lo encontramos a tiempo en la mayoría de los casos. Y la pregunta para cerrar, digo, si la traes al fresco el número, ¿hay como alguna incidencia, prevalencia de cuántos recién nacidos pueden nacer con algún problema en cadera? De hasta 25 de cada 1000. 25 de cada 1000. O sea, sí hay suficientes. Y la otra, porque mencionabas, digo, y probablemente para quien no escuche, este tamiz y este ultrasonido es algo que tú haces en tu consultorio o es algo que tienes que ir a un hospital. No, se hace en consultorio. La mayoría utilizamos equipo portátil. El transductor es mucho más chiquito que el que usan para ver el bebé en la panza. Tratamos de que esté en condiciones, ¿no? De que pues esté calientito, ya como ahorita tengo ahí un poco de frío, que esté calientito, que calentarles el gel, que esté su cobijita, o sea, todo para que el bebé coopere. Cómodo, claro. ¿Sí?
Pero realmente es algo muy rápido, o sea, los bebés generalmente se dejan, si vienen tranquilos, si está mamá, su chupó, lo que sea, se dejan tranquilos, es una cuestión de 10, 20 minutos. A veces nos tardamos un poquito más en la explicación que se los da a los papás, porque realmente sí les explicamos y tratamos de hacer conciencia de para qué se lo estoy haciendo, para que si es necesario darle un tratamiento, entiendas el por qué le estoy dando un tratamiento. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que se tarda un poquito más de la consulta. De hecho, si acudes a un centro radiológico, pues ahí no te van a dar la explicación, nomás te van a pasar tu bebé, rápido, sí, ahí está el resultado, pero pues básicamente es lo mismo, nada más es buscar quien sí esté certificado en hacer el método y genial. Pero es parte de tu consulta, es algo que pueden acudir con el doctor, o si oye, vengo a esto y sí, pase el pariente. Sí, es parte de la consulta, está un bebé con fractura y sigue un bebé con tamiz, o a veces hay que son puros bebés de tamiz, tratamos de tener un día para que también ahí las mamás se vayan platicando. Qué bueno, pues bueno, pasando entonces ahora sí a los tópicos selectos, por así decirlo, y ahorita entremos a un tema más médico. El tema de las recomendaciones, porque es algo que veíamos mucho, que me comentabas justo previo que se sigue viendo. El tema de envolver súper empaquetado a los bebés, súper comprimidos, bien decías como taquito. ¿En realidad es algo recomendable o no se recomienda para nada envolver como taquito a los bebés? No se recomienda. ¿Por qué? No se recomienda porque, volviendo a la cadera, todo gira en torno a la cadera, ¿no? Ese acetábulo, ese huequito se forma por estímulo del fémur, ¿sí? Entonces el cambio de presiones y todo actúa a nivel de los núcleos de crecimiento y bueno, total, para fines prácticos, como les digo a los papás, esto funciona como un molcajete. Mientras más salsa haces, pues más hondito se pone el molcajete. Si tú no usas este molcajete y lo dejas ahí, pues se queda plano como te lo vendieron. Pasa lo mismo con el bebé. Esto viene desde panza de mamá, o sea, viene desde el embarazo. El bebé se forma en las primeras semanas, pero esa concavidad, esa profundidad del acetábulo se forma por estímulo del fémur. Si el bebé viene sentado, pesa más de 4 kilos, muy apretado, tuvo restricción, hay otras condiciones intrauterinas que estén apretando mucho, como otro bebé, miomas y muchas otras causas. Pueden condicionar que este huesito no pueda dar el suficiente estímulo. Si aparte juntamos factores ambientales, genéticos y eso, pues nos puede dar luxaciones, displasias y todo ese rollo. Tanto esto lo podemos arreglar afuera porque se sigue desarrollando. Pero como les digo, también lo podemos descomponer. O sea, nosotros debemos dejar que ese desarrollo continúe su curso normal. Si yo envuelvo a un bebé, yo posiciono la cadera en aducción, o sea, pierna cerrada, rotada, y la pongo como si quisiera salirse de la cavidad. Esa es una. Entonces, la posiciono mal de entrada. Y 2, esas 6, 8, 10 horas que el bebé pasa dormido, son 6, 8, 10 horas al día que el bebé no está haciendo salsa. Entonces, si el tratamiento de la displasia es poner al bebé en una posición de abducción para que esté continuamente el estímulo, imagínate qué es lo que pasa si yo hago totalmente lo contrario. Entonces, ya hay estudios, esto no es de abuelita, ya hay estudios bien demostrados que puede provocar displasia de cadera en un niño que no la tenía. Cuando hubo un boom hace unos años que incluso vendían cobijitas con velcros especiales para amarrarlos y todo el rollo, se vio un ligero aumento de incidencia de displasia de cadera y dijeron, caray, ¿qué está pasando? Entonces hay un estudio muy padre que hicieron donde literal agujeraban la cobijita y le metían el ultrasonido para ver qué está pasando. Entonces ya fue donde ya empezaron a hacer estudios así grandes de que a ver prospectivos de qué está pasando y todo. Y sí, realmente ya se demostró que sí puede provocar algo que no estaba. Entonces, si tenemos un bebé que está en límites normales, que está medio inmaduro normal y yo lo amarro, muy seguramente me lo voy a llevar a displasia. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Que por qué no pasaba, a lo mejor no nos dábamos cuenta, seguramente a nuestra generación a todos nos amarraron, pero si ya sabemos y la medicina ha evolucionado tanto, yo creo que no hay que aferrarnos a lo que teníamos antes. Antes se valía ponernos a todos en el andador y ahora ya sabemos que los niños que no gatean y andan en andador tienen más deformidades angulares, son menos equilibrados, menos coordinación, o sea, de que caminan, todos caminan. Ese no es el problema es lo que sigue, ¿sí? Pasa lo mismo con esto de envolverlos. Claro, pues qué bueno que lo dices. Digo, normalmente
digo, hermano de trauma, pero pues mis hijas siempre han dormido en su corralito y sueltas, y normalmente todos los niños se revuelcan alrededor de, o sea, sí deberíamos de permitirle este movimiento, pero sí me llamaba mucho la atención, pues a lo mejor cuando hice la carrera que veías, oye, ¿por qué llegan así todos empaquetaditos? Y muchas veces que se ve bien bonito, sí, pero digo, con la explicación ya nos queda bastante claro. El otro tema es dormir de lado. ¿Por qué se puntualizó en ese tema? ¿Es recomendable dormir de lado al bebé, boca arriba, con una almohadita? ¿Cuál sería como la recomendación o por qué puntualizar en ese tema? Bueno, el dormir es para proteger de la muerte de cuna, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿por qué no de lado? La recomendación ideal es que sea una superficie plana, que no esté muy acolchada, que no tenga cosas alrededor. Por ejemplo, esas cositas que se ven preciosas alrededor de las cunas muy abollonaditas, como no. Peluches, no. Almohaditas, no. ¿Por qué? El bebé cuando nace, sí, muchos dicen, ay, mueve la cabecita, pero el bebé puede hacer esto, más no puede hacer esto, o sea, no puede hacer extensión del cuello. No tiene la capacidad muscular de soportar el peso de la cabeza con esos musculitos que acaban de salir. Entonces, si tú tienes a un bebé de lado, por alguna razón, hace algún movimiento que no estás viéndolo y se alcanza a voltear lo suficiente como para presionar la nariz, los bebés solo respiran por la nariz, no tienen otra opción. Estamos hablando que tienen una naricita con unas narinas de 3 milímetros cada una, sí, que si las tapas se acabó la circulación de aire totalmente. Entonces, como el bebé no tiene la capacidad todavía de voltearse, pues ahí se queda, y ahí se queda y se ahoga. ¿Sí? Entonces, pues sí, o sea, si tú estás con él y lo estás viendo, bueno, pues a lo mejor lo pones de ladito para que esté cómodo un ratito y todo, pero por ejemplo, dormirlo, o sea, yo, mamá, me duermo, todos nos dormimos, y el bebé de lado, no, porque nadie se va a dar cuenta si algo pasa. Lo mismo boca abajo, que decía, no, por si vomita. El bebé cuando está boca arriba y realmente se regresa la leche, o sea, realmente vomita, el bebé lo que va a hacer es esto. Él tiene la capacidad de mover en lateral. Entonces, si puede hacer esto, puede hacer esto. Entonces, si realmente hay un reflujo de leche, va a hacer esto. Sí, en cambio, si está boca abajo, no puede hacer esto y rotarse él para poder. Entonces, si boca abajo alcanza a poner la cabecilla directa al colchón, ya a veces el peso mismo de la cabeza no lo deja enderezarse. Entonces, es por seguridad aérea, más que nada más que de otras cosas, es por seguridad de proteger de la muerte de cuna. Sí, entonces recomendación, corralitos y nada. Corralitos y nada. Sí, porque he visto algunos videos de estos pues que te salen ahí para atormentarte de incluso a lo mejor el corralito no tenía nada, pero el bebé ya se para, digo, estamos brincándonos de edad, pero ya se para y hay cosas cerca y jala y ya lo que caiga encima ya. Ah, bueno, eso ya es con bebés grandes. Todo esto que te digo generalmente es antes del año. Sí. Sí, y por eso te decía, brincando ya la edad, luego también está el peligro de lo que, porque de todo es que lo no que tenía tocan. nada, no, pero si tienes al alcance algo. Es lo que sea, se traen la tele, se traen, yo lo viví en la casa alguna vez, mira mamá lo que puedo hacer ya, sí, pues yo pensé que me iba a decir, ya puedo correr, ya puedo caminar. Ajá. No, treparse por la cajonera. Ajá. Entonces eso es peligrosísimo, porque pues, se la echan encima con su propio peso, jalan, hacen palanca. Y pasa ahora sí que en casa de herrero, ¿no? O sea, pasa en todas partes, pasa en un segundo, las mamás parpadean y ya pasó algo. En efecto. El tema de los canguros creo que va por estos nuevos como tipo arneses, si es que se llama así. Por ahí va el tema de ese tipo de arnés, o por qué puntualizamos en el tema de los canguros se usan, no se deben de usar. Mira, en la vida que llevamos ahorita son súper prácticos. La mayoría de las mamás ya trabajan, o las que no trabajan como quiera tienen 2 hijos, o si están en casa están trabajando. No es que no trabajes, están trabajando, necesitas las manos. Como hay manos libres para todo, el cargador funciona como un manos libres. Entonces, lo único es que es súper válido, son súper útiles, pero hay que utilizar el adecuado. ¿Cuál es el adecuado? El que permanece el bebé con las piernitas abiertas, dobladas y que el soporte llegue hasta la rodilla. No a media pierna, no de calzón. Claro. Lo que pasa con los de calzoncito, que de hecho hay varias marcas súper famosas que yo digo, oye, esos ya no lo deberían de vender. ¿Qué es lo que pasa con el calzoncito? Que la cadera queda colgando, ¿sí? Con el peso del bebé. Entonces, de andar aquí, se pone aquí. Entonces, tú lo que quieres es que ande al centro. Los que hacen esos cargadores es precisamente posicionar. De hecho, imitan
la posición que tiene el arnés cuando ponemos el de Public, que es el tratamiento de displasia de cadera. Entonces, lo que yo les digo a los papás, si esta posición arregla caderas, pues claro que es una buena posición para que tú la traigas en tu cargador. Sabiendo cuál es la posición correcta, la verdad, pueden utilizar el que quieran, hasta el rebozo de la abuelita. Ajá. O sea, mientras coloques al bebé en una posición adecuada, no tiene que ser el súper ergonómico 3000 que te venden, ¿no? Claro, sí, o sea, buscar que la caderita esté un poquito doblada, prácticamente como si el bebé estuviera sentado con las piernitas abiertas, Como ¿no? un changuito. Sí, exacto. Prácticamente, y que el soporte llegue hasta la rodilla, eso es lo único que tiene. Sí, porque sí he visto muchos padres por ahí con el pobre bebé que nada más va flotando sobre el calzón y dices, pobrecito bebé, pero pues ya no puedes abordar a casi nadie porque se ofenden, pero qué bueno que lo puntualizas porque sí es bien importante para y si dan ganas en la calle decir, señores. Sí, yo a veces lo hacía pero ya teniendo una foto de, mire, como dices tú, compra el que sea, nomás cuide que la cadera sea así y la mayoría sí se lo tomaron bien. Pero sí es muy delicado porque luego cuestan, como bien dices tú, o sea, te venden algo súper caro y dices, no, pero es que es el mejor. Pues según quién, ¿verdad? Porque según quién. Sí, es un tema. Hay papás que sí me dicen, dígame una marca en específico, doctor. Ah, claro que sí. Hay una página que es el Instituto Internacional de Displasia de Cadera. Viene muchísima información para papás, pero dentro de todo vienen chorros de idiomas. De lo que interesante es que trae un apartado que dice productos saludables para la cadera. Es una página gratuita. Y en productos saludables viene todo. Vienen sillas para auto, carreolas, cargadores, vienen links, marcas, todo. Entonces te explica cómo se debe de usar, por qué se debe de usar y te da opciones. Entonces ya para papás que sí me dicen, dígame cuál comprar, claro que sí. Aquí está esta página. Pero realmente, y en lo práctico, la verdad, tío, te puedes poner hasta la cortina mientras el bebé esté bien acomodado. Sí, mientras se pase el amarre. Nosotros tenemos, ya ahorita ya con la Reni no lo usamos, pero esta tela que mide como 2.5 metros, pero que te viene con las instrucciones de cómo... Al fular. Cómo dar las vueltas para que la bebecilla quede muy bien. Y es un trapo. O sea, la realidad es que, o sea, ese se compró de alguna marca, pero seguramente se puede hacer de manera muy económica. Y el último que quizá muchos padres nos puede, el tema de los columpios. Digo, a ver por dónde viene, pero hoy en día, al menos aquí en Nuevo León, muchos parques ya son los mismos parques, en todos lados los pusieron. Y hay unos que hace poquito yo subí a la Reni y con cualquier inatención que tengas, están puestos de una manera que el niño se puede ir de frente, incluso los que son como de calzón, o sea, están puestos un poco peligrosos. ¿Cuál es tu opinión respecto a los columpios? La verdad, pues mira, todos los jueguitos de parque son un peligro, Ajá. Cualquiera. Que la resbaladilla, que las escaleras esas donde se suben, que los columpios. Generalmente antes los columpios de nuestros tiempos eran de metal total, una plancha de metal agarrado a 2 triángulos de metal con una cadena completa de metal. Sí. El punto del triángulo y la cadena es que no permitía una rotación completa. En cambio, ahorita lo que hacen es que ponen una tira de plástico gruesa que tiene como uno de esos de no te enredes, como los de los perritos. Sí. Entonces, eso es lo que hace que te descuides tantito y realmente el huerco se pueda voltear por completo. Sí, entonces muchos de esos no sé si sea que son más fáciles de instalar o son más duradero el material, porque sí, la verdad nosotros nos trepábamos a pura cosa oxidada, ¿no? Sí. No sé si sea que son un poquito más duraderos o más fáciles de instalar, pero realmente es lo que se está viendo. Entonces sí es muy fácil que se volteen. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación? No se los podemos quitar, es como los brincolines. La verdad, yo he pensado realmente poner un negocio de brincolines, me haría millonaria si yo lo pusiera, ¿no? Es una fábrica de fracturas, esas cosas. Sí, claro. Pero son niños, es como los niños, no le puedes quitar al deportista que se lesionó, no le vas a quitar todos los deportes porque se lesionó. Claro. Pasa lo mismo con este tipo de jueguitos, pues hay que cuidarlos, hay que tratar de, por ejemplo, si el niño está muy chiquito, pues no subirlos a juegos de acorde a su edad y pues esperar que no pase nada. Que todo esté bien. Sí, porque es una bomba de tiempo. Y regresando un poco aprovechando el tiempo que nos queda, las rodillas metidas o el genial valgo. Eso, digo, ya nos brincamos a otro tema, pero es algo que se ve en cierta edad, es algo que desgraciadamente se ve ya muy tarde. ¿Cómo se suele presentar este tipo de casos a tu consulta? Bueno, generalmente los papás acuden porque los ven chuecos. Los ven arqueados de las piernas, de que, ¿sabe qué, doctora? Yo veo como que le rozan las rodillas o yo lo veo como que está muy charrito, muy zambito son principalmente. Entonces, pues claro, ya llega y le dice, bueno, sí, tu niño tiene genovaro o genovalgo, ¿no? ¿Qué es? Entonces,
La mayoría de estos casos entran en lo fisiológico, o sea, en normal. Dentro de las etapas de crecimiento óseo del niño, les digo yo que el hueso es un órgano muy inteligente. Conforme va teniendo presiones, va creciendo, se va remodelando. Entonces, cuando el niño empieza con la carga de peso, empieza pues como una silla que no usabas. La tenías en el sol, le cargas, se pandea, ¿no? Pasa lo mismo con el hueso, que nunca había cargado peso. Entonces, como que dice, caray, déjame enderezo. Empieza a haber ciertos procesos de remodelación. Entonces, más o menos del año a los 2 años, 2 años y medio, la mayoría de los niños se ven arqueaditos, se ven zambitos, que es el genovaro fisiológico. Ok. Después de eso empiezan como que a enderezarse y luego como que se pasa de tueste, como que, caray, me pasé, y es donde entramos al genovalgo. Okay. Entonces tú ves a los chiquillos por ahí de los 4, todavía a veces a los 6 años, que los ves así. Hay unos como Kiko, ¿no? Que de plano sí parecen X las rodillas. Se van enderezando y alrededor de los 7, 8 años alcanzan la alineación que van a tener ya de adultos. Ahora, como los pediatras, ya ves que tú acudes a pediatra y tienen sus curvas de crecimiento, ¿no? De que si está lo que son las percentilas. Si debe pesar 10 kilos, si pesa 11 no está obeso, y si pesa 9 pues tampoco está desnutrido, no hay límites. Bueno, dentro de lo chueco también hay límites, tenemos curvas de ese crecimiento. Entonces, cuando realmente vemos clínicamente que se está saliendo de los parámetros, ahí sí se toman radiografías. Se toma un eje mecánico, que es una radiografía que va desde la cintura, lo que es las crestas ilíacas, hasta los tobillos de pie. Eso nos permite medir longitud, angulación y ver el estado de las 3 articulaciones. Entonces, si ya vemos que se está saliendo de los parámetros, se sale de esas curvas normales, ahí sí ya se tiene que hacer otra investigación, que es ver si no le está faltando vitamina D, si no está faltando calcio, si no me está tirando minerales por otro lado. Entonces ahí ya se piden estudios de sangre. Bueno, o sea, es un abordaje completo. Sí. Obviamente tú lo ves, como le digo, pues a ojo de buen, lo veo normal, ¿no? Ajá. La manera científica de decir está normal es tomar la radiografía, medir los ángulos y decir está dentro de las curvas normales. Si ya no salimos, ahí sí ya se hace otro abordaje. El 97, 98% o más de los niños se van a enderezar solitos. Ahí es donde entra mucho el rollo y la discrepancia de los aparatos ortopédicos. Antes, por ejemplo, te veían un poquito chueco, un poquito zambito o el pie plano, y pónganle zapatos, pónganle las tiras esas, los twister, pónganle. Y realmente ya hay estudios donde hicieron comparativos de grupos de niños, de que, bueno, a estos niños con estas alteraciones óseas, vamos a ponerle a todos aparatos ortopédicos, zapatos, todo lo que tenemos. A estos vamos a darle fisioterapia, evitar vicios de postura, o sea, ejercicio y quitar malas posturas. Y a estos, pues a ver cómo les va en el mundo, ¿no? Tíralos al monte. A los 2 grupos de ejercicios, y esto les fue prácticamente igual, incluso un poco mejor a estos de la fisioterapia. ¿Por qué? Porque se vio que los niños con aparatos ortopédicos eran más torpes y con menos coordinación que los que hacían ejercicio, y se enderezaron igual o mejor estos. Entonces, ¿qué es donde ya empezaron a estudiar los procesos fisiológicos? O sea, está chueco, se va a enderezar. ¿Qué pasa cuando no? Ahora sí tenemos que intervenir. Y esa intervención no va a funcionar como quiera con un aparato ortopédico. Obviamente los aparatos ortopédicos están indicados en ciertas enfermedades, ciertas causas ya neurológicas o cosas muy específicas. No te puedo decir que ya nunca los utilizamos. Pero en un niño sano que va en su porcentaje de crecimiento, no son necesarios. Que por eso, según yo, hoy en día ya no ves estos aparatos. Digo, me acuerdo mucho de Forrest Gump. Sí. Pero hoy en día ya no ves, digo, hace 20 y tantos años que yo estaba chiquillo, sí veía uno que otro que dices, porque trae todos esos fierros, ¿verdad? Pero ya hoy en día es muy raro, ¿no? O sea, puntualizas en cuándo sí, pero antes creo que se usaban indiscriminadamente, ¿no? Sí, porque antes metían, por ejemplo, esos de Forrest Gump, es porque hay una anteversión femoral, anterrotación femoral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la cabeza del fémur nace viendo hacia adelante y con el paso del tiempo, pues ya empieza a gatear, empieza a caminar, las cargas del peso que te mencionaban se pone como la tenemos los adultos, 10, 15 grados, no 50 con el que nacen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ciertas malposiciones, el sentarse en W hace que persista esta posición, no lo deja como que enderezarse.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño camina? Pues el fémur se intenta acomodar. Al momento que el fémur se acomoda, se lleva a todo el pie de encuentro. Por eso meten el pie. Ya. No es porque en sí el pie esté chueco, es porque lo chueco viene desde arriba. Que esto a la larga, cuando se hace muy crónico, o sea, niños ya más grandes, pues sí condiciona cierta rotación tibial, cierta rotación, pero todo el rollo venía desde acá. Entonces, lo que te decía, ¿qué es lo que hacían esos twister? La amarrabas al bebé de la cintura, ponías unos tubos con unas ligas que lo obligaban a sacar. O sea, al fin de cuentas es como si lo hubieras metido a ballet, pero ortopédico, ¿no? Claro. Sí, lo obligaban a sacar, pero pues el niño no se podía sentar a gusto, no podía correr. El zapato es un zapato totalmente plano, duro, donde se tenía que ajustar esa banda. Entonces, el pie no puede hacer el movimiento normal de sentar talón, bajar, doblar, despegar. O sea, son micromovimientos que hacemos en segundo, pero no caminamos como una torta. Claro. Con esos zapatos sí caminan como una torta. Entonces todo eso se fue viendo que pues realmente a veces retrasábamos más que si diéramos un buen tratamiento de quitar vicios de postura, y fisioterapia. Perfecto. Y por último, el tema que seguro también es muy frecuente en la consulta, el pie plano. ¿Qué es el pie plano y cuándo se suele detectar más en los pacientes? Bueno, el pie plano es lo que llamamos a la caída del arco longitudinal interno, o sea, la parte de adentro del pie donde tenemos el arquito. Cuando se ve caído, eso es lo que decimos pie plano. Ahora, hay tipos de pie plano. Hay pie plano flexible y hay pie plano rígido. El pie plano flexible es un pie que cuando yo me pongo en puntita se me forma el arco. Sentado se le forma el arco. Le levanto el dedo, se le forma el arco. Camina, se le forma el arco. O sea, los movimientos del pie están totalmente respetados. Ese es un pie flexible. Ese es un pie sano. Okay. Es como ser moreno, güero, chino, lacio. Es un tipo de pie. Si el pie plano está rígido, o sea, si se mantiene plano en todo momento, ese pie sí está enfermo. A ese hay que buscarle, ver si se está viendo alguna coalición, se están pegando los huesitos entre sí, si hay alguna anormalidad que tengamos que tratar. El niño del 0 a los 2 años, nadie tiene arco, absolutamente nadie. 100% de los niños tienen el pie plano prácticamente. Tenemos una bolsita de grasa donde debiera de estar el arco. Esa bolsita se empieza a distribuir hacia las zonas de presión cuando el niño empieza a caminar. Entonces, conforme el niño va caminando, esa grasita se va distribuyendo y se le va quitando el piecito de tamal, ¿no? Que es sin forma todavía. Entonces, ¿qué pasaba? El arco se termina de desarrollar casi a los 7, 8 años. Hay estudios que dicen que hasta los 9. La mayoría dicen que a los 7. ¿Qué es lo que pasaba antes en nuestra generación? Que a los 3 te veían el pie plano. No, hay que ponerle zapatos. Te aventabas todo el kinder con el pie plano y entrando a la primaria, primer, segundo año, mira si se le quitó. No, o se iba a quitar. Se le iba a quitar. Ya. ¿Ok? Entonces, y el que, no, fíjate que a él no le funcionó. Pues no, porque él es un niño que va a tener pie plano flexible. O sea, él va a tener su pie toda la vida. Hay un estudio canadiense muy padre que estudiaron creo que es canadiense, más de 2,000 soldados. No me acuerdo bien si es Estados Unidos o Canadá. Pero que vieron, oye, mira, él sí puede mover el pie, lo que te decía de las características del pie plano flexible, y vieron que mecánicamente no tiene mayor incidencia. Por eso es como cuando lo consideraron como un pie normal. Entonces ya hay otros niños que tienen otras condiciones como hiperlaxitud o algún síndrome o algo, que ahí sí el pie plano flexible pudiera llegar a dar molestias, de que se raspe la piel, condiciones dérmicas o algo que bueno, ahí sí tenemos que instalar algún tratamiento. Pero en la gran mayoría es cuestión de ver qué tipo de pie es y si es funcional o no, por así decirle. Es funcional. ¿Y cuál podría ser a lo mejor de los tratamientos más generales? ¿Plantillas, tenis particular o...? Ejercicio. O sea, rehabilitación y de rehabilitación o ejercicio tal cual. Ejercicio de métanlos a un deporte. Siempre los maestros para fortalecer. Lo mejor para un niño es, decía un viejito, un maestro conocido, leche, sol, triciclo. O sea, buena alimentación, calcio, todo. Que les dé el sol es importantísimo. Ahora los niños los tenemos encerrados. Los niños necesitan el sol para que se active la vitamina D. La vitamina D es la que hace que se absorba el calcio de los huesos. Entonces, un niño que no le da sol tiene huesos más frágiles, por decirlo así. Sí. Entonces, pues necesitan buena alimentación, necesitan sol y necesitan, el triciclo es el ejercicio, el que quieran, pero menos 1 hora diaria. Brincar, saltar. Obviamente, si los puedes meter a una disciplina, qué padre, ¿no? Pero si no, mínimo 1 horita de ir a correr y saltar en el parque es lo ideal.
Claro, sí, 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 cada vez se ven más niños en el parque y pues bueno, qué bueno. Rocío, algo que se nos está escapando de los temas que traíamos antes de ir cerrando. Nada más, mucha inquietud de los papás sobre el calzado. ¿Qué calzado le debo de poner a mi hijo? 3 características. Que sea flexible, o sea, que tú puedas agarrar el zapato y le puedas doblar la suela, no tengas que estar ahí peleando contra el zapato. Okay. Que sea flexible, que sea ligero y de preferencia que tenga el arquito marcado. Ojo, no es una plantilla especial, sino que el zapato tenga forma, no sea esa torta que venden algunas veces. Entonces ya con eso, teniendo esas 3 características, tú le puedes comprar guarachitos, tenis, zapatitos, botitas, no importa. Oye, la pregunta que seguro te han hecho los Crocs. ¿Qué opinas de los Crocs con los niños? Mira, la verdad yo he visto que son peligrosos. Porque no le dan estabilidad al pie. Eso de que anden chancleando al momento de correr todo es más fácil que se puedan caer. Unos son muy planos, a menos que aparte le compres la plantillita especial que trae el arco. Bueno, ya le quitamos lo plano. Ok. En los niños, como hay mucha sudoración, andan mucho en la tierra y eso, a veces favorecen un poquito más los honguitos. Sí, que no porque sean niños no pueden tener pie de atleta, ¿verdad? Hongos. Okay. Y sobre todo la estabilidad, es más fácil que se les salgan y provoquen caídas. Entonces yo generalmente, pues sí, pues si va a ir a la alberca o a bañarse o algo, no. Pero para usarlos del diario y lo ideal es no, es un zapato que les dé soporte y les dé seguridad. Y la última sería, ¿los niños deberían de estar siempre descalzos? O sea, ¿ayuda, promueve? En medida de lo posible, sí. Promueve porque 1, ejercitan los músculos del pie y 2, les ayuda con la plasticidad cerebral. Los niños tienen plasticidad cerebral más marcada dentro del nacimiento a los 6, 7 años, ¿no? La plasticidad cerebral, pues como tú sabes, ¿no? La audiencia les voy a decir qué es esa capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas conexiones. O sea, nuestro cerebro nace ya con tantas neuronas, ya hasta ahí se quedó, pero esas neuronas sí tienen la capacidad de formar nuevas conexiones. Entonces, yo les hago mucho el ejemplo de, por ejemplo, tu bebé pues, está así inmóvil, ¿no? A los 2 meses ya se chupa la mano intencionadamente. Se tardó 2 meses acá adentro en hacer las conexiones suficientes de llevarse la mano a la boca. Pasa lo mismo con el gateo, que a veces nos brincamos el gateo. Imagínate cuántas conexiones necesita hacer para lograr coordinar mover una pierna y la mano contralateral. Entonces, todo eso, todo lo que él toca, lo que ve, lo que siente, la manera de apoyar su piecito contra el piso, le está enseñando al cerebro de, oye, ese pie es mío. Yo lo estoy poniendo del lado derecho y está frío y todo eso son estímulos cerebrales. Entonces, por eso sirve tanto el que anden descalzos. Aparte de que el andar descalzo, pues estimula más el ejercicio de todos los músculos interóseos y ayuda un poquito a la formación del arco y todo. A diferencia del mito que tienen de no lo dejes de andar descalzo porque se le va a hacer pie de torta. No, al contrario. Se les forma un poquito mejor el arco y eso, pero básicamente es por eso. Perfecto, qué bueno. Bueno, pues por mi parte es todo. Rocío, no sé si algo que quieras cerrar el episodio y despedirte de la audiencia. Cuando tengan dudas acerca de la ortopedia, de los huesos, de los músculos de sus niños, por favor acudan con un especialista. No le pregunten a la abuelita, no le pregunten a los vecinos, acudan con el especialista. Y si tengo el gusto de que acudan conmigo, pues yo estoy aquí en Hospitaria, me pueden buscar en mis redes sociales. Es doctora Rocío García Trauma, así estoy en todas partes. Y pues será un gusto ver a sus niños y verlos a ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación y acompañarnos en este episodio, que seguro es muy enriquecedor para todos los padres y madres. Así que, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para acceder a esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión.